Muy bien, muy buenas noches, queridos hermanos presentes en este lugar y también aquellos que están conectados y acompañándonos también de diferentes lugares en este tiempo tan lindo como es un nuevo aniversario. Gracias, Osvaldo, por la apertura. Canciones viejitas, pero bonitas. Hermosos coros, hermoso himno. Y mejor apertura no podía desear. Ya me dejó el camino listo. ¿Sí? Me hizo el resumen, buscó el pasaje. La verdad, bueno, de eso se trata también la apertura, ¿no? Hace muchos años en algún taller que hicimos de apertura para aprender todos juntos, eh, había un escrito que decía que la reunión no comenzaba con el mensaje, sino que la apertura ya era un mensaje en sí mismo y por lo tanto, desde que poníamos nuestro primer pie aquí ya estábamos siendo bendecidos, desde que cantábamos el primer coro o la primera canción, por supuesto que estábamos siendo bendecidos. Bien, una de las propuestas para nuestro hermano que no pudo venir era que lo invitáramos a nuestros hogares para comer, ¿verdad? ¿Hubo anotaciones? ¿Alguna? Bueno, ahora no es uno, somos 4. Con la familia incluida y la familia extendida, así que tomen nota, ahí vamos. No, la verdad que uno a veces yo me ponía a pensar por qué razón, y uno no entiende la razón momentánea, la por qué. Un hermano con el cual estuvimos orando durante meses, y una preparación para esto, de repente el Señor dice, no, tengo otros planes, tengo otra idea al respecto, no lo sé. Lo que sí anhelamos, y con mucho temor y con nervios, sin duda, es que lo que podamos compartir de la palabra de Dios nos impacte a todos, en la medida en que el Señor utilice las porciones para nuestra vida en particular y desde allí para toda la iglesia. Hace un poquito de tiempo atrás comenzamos los miércoles, o comencé los miércoles a compartir este tema en cuanto a la lucha espiritual. Y me gustó mucho la forma en que está planteado el tema porque no se fue simplemente o únicamente por el aspecto espiritual demoníaco del cual se ha hecho tanto énfasis en este último tiempo, sino en el aspecto espiritual cotidiano, en la lucha cotidiana que todos tenemos en nuestra vida como hijos e hijas de Dios. Y hemos tocado algunos temas que nos sirven y nos servirán nuestro derrotero como iglesia, hasta que el Señor nos venga a buscar o nos llame a su presencia, como familia o como creyentes en particular. Podemos negar que a lo largo de este año o del año que pasó y principio o los meses transcurridos no hemos pasado en forma particular o como familia o matrimonio algún tipo de lucha espiritual, y la verdad es que es algo cotidiano. Y no por ser normal deja de ser importante, sino todo lo contrario. Es aquello que nos mantiene en esta expectativa de que hemos sido salvados para hacer un impacto, inclusive en el mundo espiritual que nos rodea. De hecho, esta iglesia local, Resistencia 131, nace como resultado del proceso de una gran lucha espiritual. Esta iglesia, a ver, levanten las manos los que comenzaron hace 19 años. Vamos quedando poco, che. Bueno, para aquellos que recordamos esa instancia, nuestros hijos, por supuesto, eran chiquitos y nos acompañaron. Para los que recordamos aquella instancia, nos comenzamos sin dolor en el corazón, no comenzamos sin luchas, no comenzamos sin oposición, sino que todo lo contrario. Y en el momento de tomar la decisión de comenzar este camino que el Señor trazaba por delante, lo hicimos en las condiciones o bajo las condiciones que quisiera compartir en esta noche en la lectura de la palabra de Dios. Vimos que la lucha espiritual es el camino que trae la bendición de parte de Dios, la tiene. En la lucha espiritual tenemos desafíos que son pasivos
no agresivos, y hay desafíos que sí, que son activos y que son agresivos. Y en esta noche vamos a valorar o vamos a ver uno de ellos, el pasivo. Un desafío pasivo es, como vamos a leer en el capítulo 3 de Josué, es el cruce del Jordán. El Jordán está ahí, pero es un obstáculo, es pasivo, no ofrece ninguna peligrosidad, salvo el tener que cruzarlo, pero nada más que eso. Un desafío activo sería posteriormente la ciudad de Jericó, hacia donde se tenían que dirigir para luchar en el nombre de Dios, bajo la guía de Dios y en el poder de Dios. Pero en este caso vamos a contemplar este desafío pasivo de algo que está allí como un obstáculo y que se está interponiendo entre lo que quiero hacer para agradar y obedecer a Dios y en lo que quiero obtener detrás de ese obstáculo. Y para dar esta lucha espiritual, lo primero que tengo que hacer es, como hemos escuchado, como nos compartía Osvaldo, es definir dónde estoy parado. ¿Dónde estoy parado en esta lucha espiritual? Si lo hago en mis fuerzas, soy carnal. Si me vuelvo a Egipto, soy mundano. Si entiendo que mi lucha espiritual es nada más que horizontal y no pienso o no tengo en cuenta a aquel que me está impulsando a la batalla, entonces mi mirada es solamente terrenal y que solo manejo los parámetros en el aquí y en el ahora y no pienso en el futuro y mucho menos en el futuro celestial. Tengo que también conocer al enemigo y no menospreciarlo. Tengo que darle el valor que realmente tiene porque no es un enemigo cualquiera, se opone directamente a Dios y utiliza diversos elementos que nosotros conocemos desde que hemos aceptado a Cristo como Salvador, en la formación del ABC de nuestra vida espiritual, aquellos enemigos que van actuando poderosamente, a veces en forma individual, a veces en forma grupal, para llevarnos a una derrota en nuestra vida espiritual, la carne, el mundo, Satanás mismo. Cada uno de ellos están trabajando para que no cumplamos el propósito para el cual hemos sido sacados para llevarnos al cielo. No nos olvidemos también que al reconocer a este enemigo, tenemos que entender que el enemigo no nos teme, pero sí teme al que nos tiene en sus manos. Sí teme al que nos tiene en sus manos. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios, es decir, este sometimiento al cual somos llamados tiene que ver con ponernos en las manos de Dios. Y la consecuencia de este sometimiento, ¿cuál es? ¿Cómo sigue el pasaje? Y el diablo huirá de vosotros. Es decir que cuando el enemigo nos ve, que aún a pesar de nuestras debilidades, de nuestras falencias, muchas veces de nuestra inmadurez, tenemos esa voluntad de, aún en lo poquito, en lo pequeño que puedo hacer o sentirme, me cobijo en las manos de Dios, el enemigo huye porque sabe que estamos en las manos de aquel que está por nosotros como un poderoso gigante. También tengo que reconocer que la fuerza es de Dios y recordar quién está con nosotros. Aquel varón que desenvainó la espada antes de la lucha y de la toma de Jericó fue el que vino en nombre del príncipe del ejército de Jehová y el que prometió su presencia para darle a Josué posteriormente la victoria. Son todos elementos que se van sumando a nuestro conocimiento de la lucha espiritual para saber dónde estoy parado, quién es mi enemigo y cuáles son los recursos con los cuales cuento para poder posteriormente triunfar. Pero ahora vamos al desafío, el río Jordán, un desafío pasivo. Les invito a que vayamos, Josué capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. ¿Se acuerdan cómo comienza este libro? Dios le dice a Josué, toma este pueblo, levántate y pasa este Jordán.
Y en consecuencia Josué hace lo siguiente. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepan el camino por donde tienen que ir, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y el arca haya una distancia como de 2000 codos, 10 cuadras, casi 1000 metros. Era la distancia que tenía que haber entre el pueblo y el arca que iba delante de ellos. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán, perdón. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en el agua del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a orillas del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Y el capítulo 4 ya tenemos mensaje porque lo compartió Osvaldo hace un tiempo atrás, ¿sí? En cuanto a las 12 piedras tomadas del río Jordán. Una lectura rápida, es verdad, pero maravillosa de este acontecimiento. El éxodo comenzó con el pueblo cruzando el mar. El éxodo terminó con el pueblo cruzando un río. Y en un punto y otro de la geografía, que no estaban tan distantes uno de otro, pero sin embargo entre un punto y otro habían pasado 40 años. De todo aquel pueblo que salió de Egipto, solamente 2, y los que habían nacido en el desierto pudieron ingresar a la tierra prometida. Es decir, que todos aquellos, salvo 2, ¿sí?, 2 de los espías, fueron y estuvieron ante la expectativa de poder cumplir así lo que Dios había pensado de antemano para el pueblo, para su pueblo, el pueblo de Israel. Pensar en todos los que murieron en el desierto es pensar en un pueblo que fue arrogante, duro de cerviz, cabeza dura, desobediente, murmurador, con un corazón inclinado hacia Egipto, constantemente altercando con Dios y poniendo muchas veces al mismo Moisés en una situación difícil en cuanto a la conducción. Y sin embargo, Dios siguió siendo fiel. Y pone entonces en la expectativa de este avance del pueblo a la tierra que iban a poseer, los pone ahí, a la puerta. Pero para pasar tenían que cruzar el Jordán. En esta época el Jordán se desbordaba. No era un cruce sencillo.
había profundidad, había corriente, lo cual hace mucho más impactante el milagro o el portento. ¿Por qué? Porque Dios le dice, yo voy a detener el agua que baja. Y entonces una vez que detenga el agua que baje, el agua que corre se dirigirá nuevamente, se dirigirá hacia donde van, que es el Mar Muerto. Y entonces este espacio que quedará para ustedes es el espacio por el cual ustedes van a pasar. Jordán, el desafío pasivo. Dios desafió al pueblo a cruzar y poseer. Es la palabra de Dios. Dios es el que está diciendo, crucen, crucen, muevan sus pies en pos de, pongan el objetivo y la meta hacia ese punto, porque es el lugar donde ustedes tienen que demostrar por lo menos dos cosas, obediencia y fe. Obediencia y fe. Estos dos elementos fundamentales, obediencia y fe, en esta etapa, son dos elementos que estaban en Josué. Es decir, el líder de este pueblo que iba a ser, no reivindicado, sino que iba a ser manifestado como el líder a través del poder de Dios en este cruce, tenía estos dos elementos en sí, obediencia y fe. Ahora, ¿qué es obediencia? Bueno, obediencia siempre depende de la voluntad, siempre depende de la voluntad. La obediencia no es un acto irracional. Uno obedece o no obedece, o obedece o desobedece, porque toma una decisión al respecto. Cuando vemos a alguien que constantemente está pasando por alto las leyes del país y entra una vez a la cárcel y entra otra vez en la cárcel y entra otra vez en la cárcel y bueno, de acuerdo al sistema judicial, entra por una puerta, sale por la otra, entra. ¿Lo hace por deporte? No, lo hace porque la desobediencia es la moneda corriente en la experiencia del ser humano. Aquellos que entran constantemente a una cárcel y salen, y salen, y salen, y salen, más allá de los problemas judiciales o los problemas que pueden existir en cuanto al cumplimiento de las leyes, es un problema del corazón del ser humano que sabe que puede y decide hacia el mal. De hecho, el pecado del ser humano se manifiesta en este punto, la desobediencia, la continua actividad del hombre sin Dios hacia el mal. La obediencia o la desobediencia tiene que ver con una cuestión de la voluntad. Ahora, cuando uno piensa en términos de obediencia y desobediencia dentro del pueblo de Dios, dentro de nosotros como redimidos, como hijos y como hijas de Dios, pensamos en que la obediencia, que depende de la voluntad, depende también de una voluntad superior, que es la voluntad de Dios. Y ese es el punto crucial muchas veces en nuestras vidas. El de conocer la voluntad de Dios para hacerla porque sabemos que nos va a ir bien. El punto está cuando como hijos e hijas de Dios, conociendo la voluntad de Dios y sabiendo lo que me hace bien, decido no seguirla, decido no cumplirla y entonces lo único que me queda por delante que son consecuencias. ¿Qué es una voluntad de un hombre, de una mujer de Dios, de un hijo, de una hija de Dios, puesta bajo la voluntad de Dios? Bueno, es una voluntad doblegada y es una voluntad sometida. Palabras totalmente impopulares en este tiempo. Totalmente impopulares. Pero cuando uno ve a lo largo de toda la Escritura, de tapa a tapa, nos encontramos con que aquellos hombres y mujeres que fueron bendecidos a pesar de las dificultades, de las pruebas y aún de sus propias caídas, porque reconocieron sus caídas y volvieron a la voluntad de Dios, nos encontramos que eran voluntades que estaban doblegadas y sometidas a una voluntad superior, la voluntad de Dios. Este era el corazón de Josué. Por eso es que Dios le puede decir a Josué, estos dos elementos son esenciales para que puedan cruzar el Jordán. ¿Es un obstáculo? Sí. ¿Es un problema? Sí. Pero necesitan dos cosas, obediencia y fe. En Juan capítulo 4, no lo vamos a buscar, nos encontramos con el Señor Jesucristo, con la mujer al lado del pozo. Los discípulos van a buscar comida. Y mientras
Ellos van a buscar el alimento, era el mediodía, el sol pegaba muy fuerte, seguramente que había sed, seguramente que había hambre, porque estaban cruzando por Samaria. El Señor se encuentra con esta mujer. El encuentro con esta mujer se traduce en salvación para ella. Y entonces cuando ella se encuentra con que este hombre que le habló de tal manera al lado del pozo no podía ser otro más que el Mesías esperado y el Salvador de su vida, ¿qué es lo que hace ella? Vuelve al pueblo. En ese interín vienen los discípulos. Y entonces, ¿qué le dicen los discípulos? Señor, come. Señor, come. Señor no comió. El Señor esperó el resultado de su tarea con esta mujer. Y es interesante que pensemos en términos de tiempo todo esto, porque seguramente que el pozo no quedaba a media cuadra, una cuadra del pueblo. La mujer tuvo que ir, tuvo que hablar con los hombres, tuvo que hablar con ellos, tuvo que darles los argumentos por los cuales ella había creído y confiado en que este hombre que le habló en el pozo era el Salvador. Esto es lo que hizo ella. Y eso llevó un tiempo. Y el Señor no comió para que finalmente Él les pueda decir, miren, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Es importante, gracias por el alimento, pero ¿saben qué estoy viendo o quiero ver el resultado final de esto que me alimentó todo este tiempo para ver el resultado de la palabra entregada y el resultado cuál fue? La salvación de aquellos que vinieron, porque ya no habían creído por la palabra de él, sino que creyeron por la palabra de la mujer que les fue a decir. Y en ese interín el Señor sintió que fue saciado en su alma, en su espíritu, en su corazón, porque finalmente que había cumplido la voluntad de Dios. Y entonces en esto queda para nosotros una gran lección. ¿Hay algo que pueda suplantar el hacer la voluntad de Dios? ¿Hay algo más grande o más importante que suplantar la voluntad de Dios? El Señor, pudiendo satisfacer su necesidad física, fue prioritariamente obediente a la voluntad del Padre. Y el punto más alto, podríamos decir que fue la cruz. No, el punto más alto fue antes, fue Getsemaní, en donde el Señor, en el punto más alto de la obediencia, dice, Señor, bebo esta copa que me das. No se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces, claro, en este tiempo en donde se habla tanto de empoderamiento, donde se habla tanto de posicionarse, donde se habla tanto de pararse ante todo lo que tenga que ver con autoridad sobre nuestras vidas, decir que un hijo, una hija de Dios, tiene que tener una voluntad doblegada, sometida a la voluntad de Dios, pareciera que va a contramano, no parece, va a contramano de la voluntad de este mundo. Pero es la condición que Dios nos pide. Es la condición que Dios nos pide. Josué tenía esta característica. Él escuchaba a Dios hablar y él actuaba en consecuencia. Él era obediente. La pregunta que cae por peso propio es, ¿qué es más importante para mí? Porque no tiene que ver precisamente con cuestiones pecaminosas, sino que tiene que ver con cuestiones lícitas que a veces poco a poco, vamos anteponiendo ante la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es mucho más que orar aunque lo incluye, leer la palabra aunque lo incluye, congregarnos aunque lo incluye, porque todo esto también hace a la voluntad de Dios porque tiene que ver con nuestra vida cristiana normal, tiene que ver con todo lo que nosotros somos o hacemos, donde estemos, a donde vayamos o a donde el Señor nos lleve. La contracara de la obediencia del Señor es Jonás, sin duda. Recordamos la historia, el libro de Jonás. Jonás ve, sí, voy. ¿Qué tengo que hacer? Ve a Nínive, predica, no voy. Desobediencia implícita, clara. Y hasta último momento el corazón de Jonás se ponía duro porque la voluntad de Dios parecía que era muy pesada para él en esto. Y constantemente estaba anteponiéndose y le dolía que las personas de Nínive se hubiesen convertido. Y sin embargo Dios le dice, Jonás, mi voluntad es mejor que la tuya. Es mucho mejor que la tuya.
Josué era un hombre de voluntad doblegada, era un hombre de voluntad sometida, entregada. Dios decía y Josué obedecía. El camino de la victoria, sin duda que es un camino de obediencia. Y el camino de la obediencia es un camino de victoria. Los factores no alteran el resultado. El uno va de la mano de la otra. Obediencia y victoria van de la mano. Van de la mano. La pregunta entonces es, ¿qué estoy eligiendo? ¿Qué estoy eligiendo? Ante las posibilidades que se me presentan. Y yo creo que esto es una pregunta a veces muy pesada para muchos, porque tiene que ver con nuestras decisiones cotidianas, tiene que ver con nuestro trabajo, tiene que ver con nuestros horarios, tiene que ver con nuestros momentos de placer lícitos, sí, es verdad, o qué estamos dispuestos a perder para ganar en el reino de Dios propuesto, ¿qué estamos dispuestos? Y es una pregunta muy personal, pero que es tan personal que en definitiva nuestra respuesta también afecta a la vida congregacional. Nadie es una isla en sí mismo. Nadie es una isla en sí mismo. Sino que cada una de nuestras decisiones, esta pregunta importante en cuanto a la voluntad de Dios, afectará para bien o para mal la vida de la iglesia local. Ahora, no solamente ellos tenían que ser obedientes, también tenía que haber fe. No sabían cómo iban a cruzar el río. Quizás ellos todavía mantenían la tradición oral de recordar que hace 40 años atrás, seguramente sus padres, aquellos que salieron de Egipto en el Éxodo, habían visto todos los portentos de Dios, y el más grande de aquellos, sin duda, cuando el mar se abrió de par en par y el pueblo pudo pasar. Y entonces nos encontramos con un hombre como Josué, que era obediente, pero que también estaba llamado a tener fe, porque él no tenía forma de cruzar por el río, no tenía forma. Podía haber hecho algunas balsas, no había elementos, estaban pasando del desierto hacia la tierra prometida. Ni siquiera siguió la lógica estrategia humana. Porque ¿saben una cosa? Estaba mirando un poco algo que le gusta mucho a Osvaldo, que es la geografía bíblica. Ellos venían desde el este hacia el oeste. Estaban de este lado yo pensando, el este es aquel, así que sí. Estaban de aquel lado, iban, ¿sí? Y ellos tenían que cruzar el río Jordán. Hubiese sido más fácil, factiblemente, no arriesgarse a cruzar un río tan caudaloso en esa época, ir hacia el sur, hacia el Arabá, y subir desde el sur hacia el norte para ir a luchar hacia Jericó. Podrían haber derrotado en ese interín los pueblos más pequeños que estaban al sur, del lado del oeste, en la tierra prometida. Al sur estaban los pueblos más pequeños, el pueblo más poderoso o la ciudad más poderosa era Jericó, y entonces ellos podrían haber tenido esta experiencia de batalla, ¿sí? Ir adquiriendo fuerza, experiencia de lucha, atacando a los pueblos pequeños, y entonces llegaban fortalecidos y llegaban motivados para luchar contra Jericó. Pero bueno, el plan de Dios era otro. Los iba a llevar a pelear con el enemigo más fuerte primero y después llegaba el resto. Es más, es interesante que cuando Moisés envía a los espías a contemplar la tierra prometida, lo hace desde Cades Barnea, ¿sí? Desde el desierto, y los lleva a que vayan a ver la tierra prometida. Es decir, ellos tenían antecedente histórico y tenían antecedente de guerra para decir, este es el mejor plan, pero Dios dice, no, cruzá el río, crucen el río. Él confió en Dios y en su palabra y obedeció a Dios y su palabra. Esto nos habla de una obediencia inteligente. ¿Se acuerdan lo que dijo Osvaldo en la apertura recién con respecto a la palabra? Escucharla, considerarla y obedecerla. Esto hizo Josué. Y esto es lo que motivó al pueblo. Obediencia inteligente. La obediencia de Josué no era una obediencia necia ni supersticiosa.
La obediencia de él estaba planteada en conocimiento de la palabra y de quien emitía la palabra, y conocimiento de Dios. Y esto es un gran incentivo para nosotros cuando nos encontramos ante diferentes problemas. ¿Por qué desde la iglesia local y los diferentes ministerios se anima a que leamos la Biblia? Para que seamos buenos lectores, para que aprendamos a hablar, para que tengamos un buen léxico, tengamos buenas palabras, para que se agrande nuestra capacidad de comunicación. Bueno, todo eso lo incluye. Todo eso lo incluye. ¿Cuántos hermanos que han aprendido a leer con la Biblia, con la palabra de Dios? Todo esto lo incluye. Cuanto más leemos, mejor pensamos, mejor nos expresamos, mejor decimos las cosas, mejor nos comunicamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué el plan de lectura del verano? ¿Para no quedarnos menos horas en casa y pasar más horas en el salón? ¿Por qué? Porque en definitiva es la palabra de Dios, la Escritura, que proviene de la mente de Dios y es su voluntad expresada en palabras para que yo la entienda, la conozca y en definitiva, cuando tenga que pasar un río caudaloso, un obstáculo en mi vida, que quizás no sea agresivo, sea pasivo, pero no sé cómo hacer, Él me dé la sabiduría necesaria para tomar las decisiones correctas para el bien de mi vida, para ir hacia una victoria segura. Ahora, obediencia y fe. Dos buenos elementos para que nos vaya bien, ¿verdad? Y pareciera que con eso nos alcanza. Pero hay uno que no mencioné, pero que está todo a lo largo del capítulo 3. ¿Saben cuál es? La presencia de Dios. La presencia de Dios. La presencia de Dios estaba representada en aquella caja cuadrada con medidas específicas dadas por Dios a Moisés allí en el Éxodo, cubierta de oro, con la tapa de oro, con sus manillas, con sus palos pasantes para que lo pudieran llevar y transportar. La representación de la presencia de Dios estaba en ese elemento, en ese mueble, el más caro que tenía el pueblo de Israel. Y ustedes imagínense a todos aquellos que estaban contemplando esta escena del otro lado, porque si recuerdan el mensaje anterior, cuando ellos, los dos espías, van hasta Jericó, la mujer que los recibe en su casa, ¿qué es lo que le dice? Nosotros hemos oído acerca de Dios y los portentos y el poder, y qué clase de Dios es el que está con el pueblo, con su pueblo. Entonces yo me imagino que a lo largo de todo el tiempo de los habitantes de Jericó, en la espera de que el pueblo de Israel cruce, de repente ven que un grupito de personas con una caja cuadrada van caminando hacia el río. Y 1 kilómetro atrás, 2000 codos atrás, recién comienza a caminar el pueblo. Qué estrategia rara, ¿verdad? Nada que ver con las estrategias de guerra que estos pueblos estaban acostumbrados a desarrollar y perfeccionar continuamente. Lo que Josué entendió claramente es que era lo único que le podía dar la victoria. No era solamente la obediencia, no era solamente la fe, era la presencia de Dios que iba delante de ellos, marcándoles el camino. De hecho, así se lo dice, ellos marcarán el paso del pueblo por donde tiene que ir. Del otro lado esperarían los guerreros. No había lógica, no había ninguna lógica. La experiencia de la presencia de Dios quizás es un tema del cual hace mucho tiempo que no hablamos, ¿verdad? Y sí, la presencia de Dios es algo que lo sentimos en nuestra alma, en nuestro corazón. Nuestro espíritu, que tiene vida gracias al Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros, es el que nos ayuda a comunicarnos espiritualmente con este Dios tan grande que podría estar ajeno a su creación. Y sin embargo, ha condescendido en la persona del Señor Jesucristo para hacernos sus hijos, para darnos del Espíritu Santo y para que
tengamos una comunión y una comunicación efectiva. La presencia de Dios en cada uno de nosotros. Ni que hablar cuando se une un matrimonio en Cristo. Ni que hablar cuando se conforma una familia cristiana. Ni que hablar cuando esa familia forma parte de una iglesia local, como la nuestra hoy. La presencia de Dios multiplicada, si se quiere la expresión, no es que Dios se divida, pero la presencia de Dios multiplicada en personas, pero a la vez en matrimonios, en hogares y en familias. Y en hermanos que vienen solos también. La presencia de Dios es algo que se necesita para entender claramente de que estamos del lado de la victoria, de que estamos del lado de aquellos que, habiendo puesto el pie en el agua, no van a volver atrás, porque fuimos obedientes, porque tuvimos fe, porque le creímos a Él y porque damos este paso hacia adelante. La garantía de la victoria es sin duda la presencia de Dios. El pueblo llegó, se abrió el Jordán, pero no fueron los pies de los sacerdotes los que abrieron el agua, aunque era necesario como instrumento para que el pueblo lo vea. Detrás de esos pies había historia. El pueblo de Israel podía mirar hacia atrás y ver todas las veces en que Dios actuó en favor de ellos. Detrás de esos pies había principios. Obedezcan, tengan fe y crean en mi palabra. Detrás de esos pies había ejemplos de fe. Detrás de esos pies había ejemplos de obediencia. Victoria asegurada, pero con las condiciones dadas por Dios. Han pasado 19 años. Y no me olvido de aquella vez en que nos juntamos a orar en el terreno y éramos poquitos. Éramos poquitos. Era casi como poner los pies en el agua. No sabíamos lo que había por delante. No sabía, hermano, que vos ibas a estar acá. No sabía, querida hermana, que ibas a formar parte de esta familia. No lo sabíamos. No sabíamos a quiénes el Señor iba a traer o a quiénes el Señor nos iba a llevar para llevar el mensaje de salvación. No lo sabíamos. Lo que sí sé es que Él nos estaba pidiendo exactamente lo mismo. Obediencia, fe, principios. Pero sobre todas las cosas tener en claro que sin la presencia de Dios no podíamos hacer nada. No hubiésemos dado un solo paso hacia adelante si no hubiésemos estado seguros de esto. No hubiésemos tomado una sola decisión de comenzar, póngale el nombre de aventura de fe, si se quiere, puede ser. Pero ninguno de aquellos que comenzamos por primera vez esta tarea de llevar adelante lo que el Señor quería que hiciéramos, teníamos la duda, nunca tuvimos la duda de que el Señor estaba con nosotros. Siempre lo creímos. Hubieron tiempos de prueba, sí, hubieron tiempos de pérdida también, hubieron tiempos difíciles también, hubieron tiempos de lucha también, hubieron tiempos de caídas también, pero la presencia de Dios siempre estuvo. Y no podíamos seguir adelante como iglesia si no estamos seguros de que la presencia de Dios está en medio nuestro. Si no estamos seguros de esto, no podemos hacer nada, no podemos dar ni un solo paso, no podemos proyectar nada. Hasta lo más trivial que pueda ser, no sé, ampliar, construir, perdonen lo de trivial, tiene que ver con lo material, pero forma parte de la obra. Si el Señor no está con nosotros, si no estuviéramos seguros de esto, la verdad que no tendríamos que hacer nada. Moisés lo aprendió en carne propia. Lo aprendió en carne propia.
Cuando el Señor se cansó del pueblo, le dijo, vayan ustedes, yo mando a mi ángel que les vaya despejando el camino. Pero Dios dice, pero yo me quedo acá. Y Moisés, que tenía su carpa en el medio del pueblo, a donde el pueblo se acercaba para venir y preguntarle, porque sabían que Dios estaba con él, dijo, estamos en un problema, en un gran problema. Entonces que agarró la tienda, se la llevó afuera del campamento y se fue a hablar con Dios. Y le dijo, si no venís conmigo, yo no salgo. Podría haber ganado fama dirigiendo al pueblo, porque Dios le había dicho, andá, llévalo, yo les voy abriendo el camino. Podría haber ganado fama, podría haber ganado una posición, podría haber ganado tantas cosas Moisés, pero Moisés en la balanza dijo, si la presencia no va conmigo, no salgo. Y entonces allí, en Éxodo, encontramos estas palabras. 33, 14. Dios le dijo, leo el 13, dice Moisés, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Mira. Nadie podría hablar con alguien así si no es verdaderamente un amigo. Y Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que estén sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Queridos hermanos, podemos ser obedientes y está bien, podemos tener fe y está bien, pero tenemos que tener la claridad de que el Señor está con nosotros. ¿Dudamos de esto? ¿Dudamos de esto? Han pasado 19 años, ¿dudamos de esto? No. Pero ¿saben una cosa? Estas son palabras de ánimo para todos. Son palabras de ánimo para aquel joven o aquella joven que vive solo en una casa, en un departamento, y que parece que la vida se hace difícil. La presencia de Dios cambia todas las cosas. Son palabras de ánimo para aquella esposa cuyo esposo está lejos de los caminos de Dios. La diferencia la hace la presencia de Dios, se lo digo por experiencia. La firmeza de uno de los dos hace la diferencia, la presencia de Dios en la casa. Son palabras de ánimo para aquellos que ven que su vida está estancada y creen que no puede seguir adelante, o que no le encuentra sentido muchas veces a la vida de la iglesia local. La presencia de Dios hace la diferencia. Son palabras de ánimo para aquellos que pasan por pruebas que afectan la vida, la salud. La presencia de Dios hace la diferencia. Y permítanme algo muy personal. Osvaldo lo mencionó al principio. Pienso en mi mamá. Y pienso en que verla hoy no es la misma mamá de hace un año atrás. A veces cuesta mucho entablar una conversación. Pienso en mi hermana, quien la cuida y que muchas veces lleva el peso. Pero estoy seguro de que si no fuera por la presencia de Dios, esa experiencia de vida sería muy difícil, aunque a veces lo es. Pero la presencia de Dios hace toda la diferencia. Y es la garantía de la victoria. Miren, simplemente para terminar, buscaba un himno que creo que dice las palabras justas para
terminar este mensaje, pero también para nosotros, en este inicio de 19º aniversario. El himno número 500 dice: Señor, yo he prometido servirte con amor, concédeme tu gracia, mi amigo y salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. El mundo está muy cerca y abunda tentación, suave es el engaño y es necia la pasión. Ven tú, Señor, más cerca, mostrando tu piedad, y escuda al alma mía de toda iniquidad. Cuando mi mente vague, ya incierta, ya veloz, concédeme que escuche, Señor, tu clara voz. Anímame si paro, inspírame también, repréndeme si temo en todo hacer el bien. Señor, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y salvador. Josué podría haber cantado tranquilamente este himno, porque representa sin duda el sentir de alguien que sabe que sin la presencia de Dios, por más que intentemos obedecer, por más que intentemos tener fe, sin la presencia de Dios nada podemos hacer. Y la presencia de Dios hizo la diferencia. Los sacerdotes mostraron el camino, pusieron sus pies en el agua. El río se detuvo en un lado y el agua corrió hacia el otro. Y el pueblo pasó en gran victoria, porque obedecieron, porque creyeron y porque sabían que el Señor estaba con ellos. Que esta siga siendo la experiencia constante de nuestra iglesia. Hermanos, luchemos por esto. Que siga siendo nuestra experiencia personal, pero que siga siendo la experiencia constante de nuestra iglesia. Feliz aniversario. Que el Señor los bendiga.